Uriel, y llegó una señorita con la hermana del esposo de la hermana Carmen. Ella es una visita que nos honra con su presencia. No nos hace visita, como no la conozco, bienvenida también. Amén. Seamos todos bienvenidos a la casa de Dios. Qué hermoso sábado. Así que vamos a adornar esta bienvenida con un poderoso tema que nos trae el Espíritu Santo por medio de su siervo, el pastor Montoya. Amén. Amén. Hermanos, buenas noches. Feliz sábado. Sábado. Feliz sábado. Hermanos, vamos a buscar nuestra cita que fue leída en esta noche, en esta tarde, en Hechos. Hechos capítulo 6, del versículo a partir del 8. Dice la Biblia: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces algunos de la sinagoga, llamada de los libertos, y los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, se levantaron para discutir con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría ni el poder con que hablaba. La Junta Directiva de la Iglesia ha tomado la decisión de que los días que me corresponde estar con ustedes en días de culto podamos compartir algunos asuntos que tengan que ver con la homilética y la hermenéutica, que es el arte de hacer sermones y predicar. Aunado a eso, también el hermano Gabriel y el hermano Rodolfo, ellos también van a compartir algunos temas referente a esto los sábados por la tarde. La idea, hermanos, es que podamos tener las herramientas para poder elaborar nosotros nuestros sermones, y entonces la iglesia entera podamos estar en una lista de espera de predicadores o exportar predicadores a otras iglesias. Yo sé que muchos han tenido la oportunidad de predicar, algunos quizá tienen el deseo pero no han tenido la oportunidad, y algunos otros quizá han tenido la oportunidad y se les ha dificultado elaborar un sermón. Es por eso que la Junta Directiva ha tomado la decisión de que podamos tener las herramientas todos juntos. Y en esta noche, bueno, pues entonces es mi primera participación con referencia a este tema. Y bien, bueno, la Biblia en sí, toda la Biblia es un sermón. Toda la Biblia. Los chiquititos, los medianos, los jóvenes y los adultos, todos en algún momento vamos a tener la oportunidad de predicar aquí en la iglesia, o entonces estar listos para que yo le diga a las demás iglesias, hermanos, la iglesia de la curva es un semillero de predicadores. Amén. Todos vamos a ir a predicar a las otras iglesias también. Sin embargo, la Biblia, al seccionarla, antes la Biblia, cuando se escribió los rollos, no existían capítulos, no existían versículos. Nosotros, la era moderna, la seccionó de esta manera para que pudiéramos entenderla un poco. Sin embargo, también, hermanos, muchas veces solo leemos la Biblia de manera superficial, leemos las páginas, las letras nada más, pero no leemos en sí lo que, o no alcanzamos a leer en sí lo que quiere decir la Biblia. Para eso están estas herramientas. Es diferente levantarse y hablar de un tema que podamos dominar. Hemos leído la Biblia, hemos leído algunos libros de la señora Juárez, los hemos leído, y entonces dominamos un tema y nos levantamos a hablar de un tema, pero eso es diferente a elaborar un sermón. Y por eso entonces queremos iniciar con esta serie de
temas, de herramientas. En Hechos 6, el versículo 8 dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hermanos, la primera y gran herramienta para que podamos nosotros predicar es la oración y pedir el poder de Dios. Eso es lo primero. Puede haber alguien que tenga mucha facilidad de habla, de expresarse. Puede haber alguien que tenga la habilidad de dominar un tema en específico. Pero también es diferente a pedir el poder del Espíritu Santo. Así que lo primero, antes de todo, es orar y pedirle al Señor que nos dé su poder. Quiero decirles, la homilética es el arte y la ciencia de predicar un sermón. Es el arte, es la ciencia. Habrá momentos en los que podamos dar algunos consejos de algunos escritores de libros, de algunos profesores que nos han dado a nosotros también, de cómo expresarse en público. Pero antes de todo tenemos que comprender que el predicar se llama, o el arte de hacer un sermón se llama homilética. El origen de la palabra homilética es homil, en hebreo, que significa confesar, declarar, platicar o charlar. De homilética es platicar con un orden, con una organización. Así que tengamos eso en mente. Cuando nosotros digamos, ¿qué es la homilética? Bueno, la homilética es el arte de hacer un sermón. Y entonces allí se derivan algunas otras herramientas. La hermenéutica, la exégesis, que son herramientas para elaborar un sermón, para practicar la homilética. Y vamos a ir una por una. Estoy seguro que ustedes, a mí me emociona, me apasiona cuando empezamos a hablar de estas cosas y las herramientas, y uno dice, oye, hay tantas cosas que se pueden hacer en un sermón, y esperemos que ustedes también puedan adentrarse en el área de la homilética. Ok, vamos a comenzar. Primero, tengamos en mente que hay diferentes tipos de sermones. El primero es el sermón narrativo. Y como la palabra lo dice, el sermón narrativo es narrar. Este sermón es un tanto complicado para quienes no tenemos la imaginación suficiente. No solamente es como contarle una historia a los niños, porque en el auditorio no solamente hay niños, hay adultos. Y entonces captar la atención de un niño es muy fácil porque ellos mismos ya tienen la imaginación. Pero captar la atención en un sermón narrativo de un adulto es un poco complicado. Cuando uno lo empieza a practicar, comienza a ver la facilidad, la herramienta de la narración. Pero un sermón narrativo es agarrar una porción larga de la Biblia. Por ejemplo, vamos a predicar de Génesis 1 y 2. ¿Qué hay en Génesis 1 y 2? Está la creación. Y entonces vamos a comenzar a narrar la creación. En el transcurso de la narración, en el transcurso del sermón narrativo, nosotros vamos a ir dando las aplicaciones espirituales. Dice la señora White, el púlpito no es un lugar para contar chistes, hacer reír a la gente, no es un lugar para regañar, es un lugar para declarar la palabra de Dios. Amén. Aun cuando sea narrativo y tengan que ustedes hacer uso de herramientas narrativas para captar la atención de la gente, no rayar en el límite de tener que contar algunos chistes para hacer reír a la gente y entonces volver a captar la atención. Pero entonces imaginemos, estamos en un sermón narrativo y el sermón narrativo entonces es una porción larga de la Biblia.
Y ustedes pueden, al inicio de su texto bíblico, pueden leer una buena porción de la Biblia, pueden leer toda la historia o pueden leer solamente la introducción y entonces ustedes desarrollarla. El narrativo se puede predicar de dos maneras. Se puede predicar en tercera persona. Él, podemos decir, él hizo esto, él hizo aquello, él estuvo en este lugar. O la podemos predicar en primera persona. Yo, como si nosotros, como si usted fuera el que estuvo en ese lugar y está contando lo que a usted le pasó cuando estuvo en ese lugar. Este es un poco más complicado. Así que, entonces, el narrativo es un texto largo, se puede predicar en primera persona o en tercera persona. Para el sermón narrativo usted tiene que hacer mucha investigación. Porque ¿qué va a contar? ¿Solo la historia de la Biblia? No, no solo es lo que está en las páginas. Es lo que no está en las páginas. Y usted tiene que entonces investigar cómo eran esos tiempos, qué hacían, cuáles eran las áreas a lo que se dedicaban, cuáles eran los oficios, cuáles eran sus fortalezas, cuáles eran las debilidades del pueblo. Y entonces, cuando usted tenga todas las herramientas, pues va a poder contar. Tiene todo para contar la historia. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los últimos narrativos que tuve la oportunidad de exponer fue acerca de la mujer samaritana. Y entonces tuve que investigar todo lo que implicaba la mujer samaritana. ¿Y saben hasta cuándo fui a dar con la mujer samaritana? Nosotros leemos en el Nuevo Testamento a la mujer samaritana, pero para poder entender la mujer samaritana y poder explicar la mujer samaritana, yo tuve que ir hasta el Antiguo Testamento. Allá por Génesis, Éxodo, hasta allá fui a encontrar el origen de la mujer samaritana. Y entonces yo pude explicar por qué o quiénes eran los samaritanos, por qué había odio. Algunos que solamente leen las páginas de la Biblia, entonces dicen, no, pues es que los judíos le llamaban perros a los samaritanos y estaban peleando. Pero ¿cuál fue el origen? ¿Dónde fue? Déjenme decirles que Samaria era la capital de Jerusalén. Era la capital del pueblo de Dios, era la ciudad más importante en el Antiguo Testamento. Era la Ciudad de México de Jerusalén, lo importante del pueblo. Allí estaba todo la organización del pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Hay una profecía también contra Samaria. Y entonces vienen arrastrando toda la historia. Usted tiene ya herramienta para contar. Y cuando llega la mujer samaritana, usted tiene a su auditorio ya en el contexto. Y entonces uno dice: ahora entiendo por qué la mujer samaritana hacía esto. Ok, ya entendí. Y entonces uno dice: ahora entiendo que la mujer samaritana no era tan pecadora como nosotros pensamos que era, como que era pecadora. Ahora entiendes. Ya entendí a la mujer samaritana. Y ustedes contó. Es el primero, el narrativo. El segundo es el expositivo. El expositivo es un sermón. Usted agarra un versículo o dos. No, perdón, ese es el textual. El expositivo, usted agarra un tema y usted dice: yo quiero predicar este próximo sábado, bueno, no se hace de un sábado a otro, yo quiero predicar el próximo mes, quiero hablar acerca de la oración. El tema, usted escoge un tema. La oración, ese es el tema, la oración, el tema base. Y entonces usted dice: ¿y qué voy a decir de la oración? Y entonces usted agarra la Biblia y entonces se va a Génesis y se da cuenta. Usted se da cuenta en Génesis 5, 6, cómo Noé hacía las primeras oraciones cuando platicaba con Dios para construir el arca. Y entonces después usted se va después también a Génesis más adelante, cuando Abraham oraba y platicaba con Dios. Y entonces después se va usted más adelante y va llenando su sermón
con diferentes versículos de la Biblia. El expositivo, que es un tema que usted puede traer a su auditorio de Génesis a Apocalipsis, y después les dice, hermanos, vamos a regresarnos, ahora vamos a leer en Éxodo, y usted trae a su audiencia de un lado para otro. Y entonces, si usted no alcanza a mantener la hilación, usted puede perder a su auditorio. Al final del sermón, la iglesia va a decir, ¿y de qué fue lo que habló? Porque nos daban como 50 versículos, ¿y cuál es el que con cuál nos vamos a quedar? Pero si usted mantiene la hilación del solo tema con diferentes versículos y los va hilando uno con otro, hoy en día hay Biblias muy buenas que tienen referencias, concordancias, y entonces hay un versículo donde ese versículo le manda a otro que habla de lo mismo y ese le manda a otro. Por ejemplo, la Biblia Thompson. La Biblia Thompson ahí trae números en los versículos y dice, este versículo es el versículo 1050. Y entonces lo manda abajito a otro versículo que es el 1051, que habla exactamente de lo mismo, pero con otro personaje. Y usted va con su auditorio de un lado para otro, de un lado para otro. Ese es el sermón expositivo. Usted escoge un tema y comienza a rellenarle, a ponerle carnita a su sermón con diferentes versículos de la Biblia. Expositivo. El tercer sermón es el textual. El sermón textual, usted agarra solo uno o dos versículos de la Biblia y no se sale de ahí. Usted tiene que desarrollar su sermón de 2 o 3 versículos de la Biblia, no más. De allí usted tiene que investigar todo referente a ese versículo. Se llama leer entre líneas. Usted tiene que leerlo, tiene que investigar el contexto histórico, quiénes eran, por qué se escribió, quién lo escribió, a quién se lo escribió, por qué lo escribió, quiénes estaban cuando el versículo se escribió. Usted tiene que entender toda la historia y usted va a ir sacando todas las herramientas, que eso es la hermenéutica, para desarrollar 2 sermones. Tuve la oportunidad, ustedes saben, ahora que estuve en Montemorelos, nos pidieron en una materia que se llama justamente predicación contextualizada, que tiene que ver con esto. Está un poco fresco el tema en mi cabeza. Y entonces a mí me tocó de Deuteronomio, si no me recuerdo, creo que es capítulo 17. Ahora vamos a buscar de Deuteronomio. Estoy buscando. Es el 21, Deuteronomio 21. Miren lo que dice este versículo. Deuteronomio 21, está muy interesante. A partir del versículo 15 al 17, me tocaron 3 versículos. Entonces el pastor, el profesor, no nos preguntó cuál queríamos. Él publicó una lista y entonces cada nombre de los que estábamos allí en el aula nos asignó un versículo. Y cuando yo estaba buscando Montoya y Deuteronomio, yo dije, bueno, antes de que yo lo leyera, dije, bueno, Deuteronomio, pues es Deuteronomio, está bonito Deuteronomio. Pero cuando lo leí, Deuteronomio 21, del 15 al 17, cuando lo leí dije, yo me fui para atrás y dije, dice, si un hombre que tiene 2 mujeres ama a una y a la otra no, y tanto la que ama como la otra le han dado hijos y el hijo primogénito es a la mujer que no ama, en el día que haga heredar a sus hijos lo que tenga, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la mujer que ama con preferencia al hijo de la mujer que no ama, que es el primogénito. Al hijo de la que no ama reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que corresponda a cada uno de los demás.
porque Él es el primogénito de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Cuando yo lo leí, dije, yo creo que el pastor se equivocó. Lo confirmé. Y entonces para pasar esa materia, para aprobar esa materia, entonces nosotros teníamos que hacer lo siguiente. Tenemos que hacer un exégesis, que es otra herramienta para la homilítica. Tenemos que hacer un exégesis mínimo de 15 hojas. Yo tenía que hacer una investigación de estos versículos y escribir 15 hojas, mínimo 15 hojas de lo que estos versículos quieren decir. Y teníamos que tener una entrada mínima de 20 libros leídos. Y teníamos que reportar 600 páginas de lectura para entender estos versículos. Y yo dije, 15 días nos dan para eso. Pues vamos a la hora, no hay mucho tiempo que perder. Y empezamos. El pastor quería ver cómo habíamos desarrollado el hebreo, palabra por palabra, cómo habíamos desarrollado el hebreo para poder entender el versículo. Y cuando entregamos la exégesis, entonces nos dijo, ahora van a preparar un sermón, como el resumen de su exégesis. Y entonces preparamos un sermón. Y entonces nos dijo, ahora van a preparar otro sermón y lo van a predicar aquí, frente a sus compañeros, para que puedan pasar la materia. De 3 versículos, tuvimos todos los compañeros, cada quien, a mí me tocó estos, de 3 versículos tuvimos que hacer 15 hojas mínimo, yo hice creo que 18, tuvimos que hacer 15 hojas y 2 sermones, de 3 versículos. Si usted quiere predicar un sermón textual, mi sermón fue primogenitura, el primer sermón fue primogenitura, se repite como 7 veces esa palabra en el versículo. En esos 3 versículos, en el hebreo hay 22 palabras que no están. Quiere decir que en el español hay 22 palabras que están de más del texto hebreo. Al entonces yo hacer la interpretación y ¿se me fue la palabra? No. El cambio de lengua. No, es otra, es la transducción, algo así, es del español al hebreo, para poder entenderlo. Entonces yo me di cuenta y dije, en el español hay 22 palabras que no están en el hebreo. ¿Cambia el significado? Si fuera 1 o 2, pues a lo mejor no cambia. Son 22 palabras en 3 versículos que en el hebreo original no están. Y yo dije, me espanté y dije, capaz ni siquiera quiere decir eso. Ese es el sermón textual. Usted agarra 2 o 3 versículos y predica de ahí. No se sale. No se sale. De cualquier parte de la Biblia, usted no es escoger un tema. No es decir, yo quiero hablar de la oración. Es decir, yo quiero predicar de estos versículos. Yo quiero explicarle a la iglesia lo que estos 2 versículos quieren decir. Ese es el textual. Después tenemos el sermón inductivo. Vamos a ir aprendiendo todos, hermanos. Yo ahorita es una introducción, les estoy diciendo, y después vamos a ir desarrollando cómo se hace cada uno. Cómo se hace. Y cuando les toque hacer su sermón a ustedes, entonces ustedes van a escoger. O quieren, no sé, a David sería bueno que a lo mejor, así como me hicieron a mí, también les hagamos a ustedes y les asignemos. Decimos, también en otra materia, o fue creo que parte de esa misma materia, cuando nos tocó predicar el sermón, sacamos un papelito y entonces decía inductivo. Tú tienes que hacer un sermón inductivo. Entonces puede ser que a lo mejor ustedes también digan, te tocó hacer un sermón textual. No, Alonso le tocó hacer un sermón narrativo. Sería bueno. El inductivo es agarrar un tema general. Por ejemplo, se me ocurre segunda venida de Jesús, es un tema general. Pero ¿a dónde quiere aterrizar con la segunda venida de Jesús? Porque en la segunda venida de Jesús hay muchos temas. Fin del tiempo de la gracia, la angustia de Jacob, señales de la segunda venida, algunas señales que se han cumplido, profecías, hay muchos temas. ¿Usted cuál va a aterrizar?
usted dice, hermano, vamos a hablar de la segunda venida de Jesús. Y entonces el inductivo es como un embudo. Usted va haciendo de un tema general, lo va haciendo a un tema específico. Lo va como el embudo, ¿no? Lo va filtrando, y cuando termina su sermón usted aterriza en una sola cosa. Y entonces la iglesia con lo que se va a quedar no fue con el tema general de segunda venida de Jesús. La iglesia con lo que se va a quedar es con el tema específico con el que usted aterrizó. Cuando la iglesia salga, la iglesia va a decir, me voy a preparar porque las señales ya se están cumpliendo, porque usted aterrizó en señales. Y finalmente el deductivo es lo contrario. Usted agarra un tema pequeño y entonces durante su sermón usted lo va ampliando, lo va explicando y entonces usted va haciendo que su auditorio vaya deduciendo lo que usted está diciendo. Es el deductivo. Usted va ampliando el tema, lo abre. ¿Me explico? Esos son los 5 tipos de sermones. Número 1, narrativo. Número 2, expositivo, un tema específico. Número 3, textual. Número 4, inductivo. Y número 5, deductivo. ¿Cuál le gustó más? Ya le empieza, en su mente ya empieza a decir, yo me gustaría hacer un sermón textual, yo quisiera un textual. O a lo mejor usted ya empezó en su mente y dice, yo quisiera un sermón expositivo, yo tengo un tema en mi cabeza que me gustaría desarrollar, quiero investigarlo porque tengo un tema específico que me gustaría explicarle a la iglesia, investigarlo y explicarle a la iglesia. ¿Ya empezó a pensar usted cuál va a querer? Hay uno que se llama pragmático, y en el pragmático usted pasa por todo. Se llama el pragmático, pero ese es muy complicado porque usted tiene que pasar por todos. Comienza narrando un tema específico, el inductivo, después agarra la Biblia, hermanos, miren, vamos de aquí para allá, aterriza en un textual. Entonces es un sermón complicado, el pragmático. Es como, pues, cuando alguien está aprendiendo a manejar, ¿no? Y entonces dice, no, es que yo quiero el automático. No, tienes que ir por el estándar, porque si manejas el estándar, te manejas cualquier carro. Entonces, dominar un tema, un tipo de sermón, nos podría llevar al pragmático. Pero sí hay uno, hermanos, se llama pragmático, que abarca todo. Es complicadito, pero es muy interesante. Muy bien. Esos son los tipos de sermones. Hay 3 subtipos. De cada uno son 3 subtipos. El primero es el antropológico. ¿Qué es el antropológico? Bueno, pues usted tiene entonces que ir a las fuentes que le digan cómo era el pueblo de ese tiempo, cómo era la gente, cuáles eran sus hábitos, sus costumbres, su moneda, cómo era su alimentación. Usted tiene que meterse. ¿Sí? Por eso a nosotros nos pedían un mínimo de 20 fuentes consultadas. No es decir, pues voy a agarrar la Biblia y un libro de la hermana White. No. Es agarrar la Biblia y usted se agarra sus 7, 8 libros, sus comentarios bíblicos, el Adventista, algunos otros comentarios. Yo les puedo aconsejar algunos muy buenos que son un tanto apegados a
a la interpretación bíblica, no a lo que cada quien quiso decir. Entonces usted empieza a investigar y usted dice, oh, esto no lo sabía, oh, y usted agarra otro y, ay, dice, ok, perfecto. Entonces un sermón, usted lo prepara no en menos de 2, 3, 4 días. El segundo subtipo es el escatológico. ¿Cuál es el escatológico? El escatológico son profecías. Todo lo que tenga que ver con profecías. Profecías cumplidas, profecías mesiánicas y profecías por cumplirse. Es escatológico. Eso es un sermón escatológico. Usted puede decir, yo voy a predicar un sermón textual escatológico. ¿Cuál creen ustedes que podría ser un sermón textual escatológico? Un textual, un versículo de la Biblia donde podamos nosotros encontrar un sermón textual escatológico. Lucas 10, 29 al 37. Lucas 10, 29 al 37. Dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre que descendía a Jerusalén en aquella época y vio manos de ladrones. Esa es una parábola, no es escatológico, necesitamos una profecía. Segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses 2, ¿2 qué? ¿O todo el 2? Ana Julia, ¿usted cuál decía? No sé, cuando dice todo vale verás una profecía, que habla como de sus creencias. Ok, puede ser, todo le verá, Apocalipsis 1:7. ¿Cuál otro? Mateo 24. Ese es el que yo esperaba que dijeran, Mateo 24. Ese es de los básicos, los básicos, las señales, la profecía de la segunda venida de Jesús. Señales de la segunda venida. Ese es un sermón escatológico. Usted dice, yo voy a predicar un sermón textual escatológico. De aquí en adelante me va a dar más nervio venir a predicar la curva. Porque cuando yo venga a predicar a la curva, usted va a estar en su mente, el pastor Montoya está predicando un sermón textual escatológico. Ojalá. Van a estar analizando el sermón. El pastor Montoya ya va en este paso. Sermón textual, subtipo escatológico. Y el tercer subtipo es el teológico. ¿Cuál es el teológico? Todo lo que está en la Biblia menos las profecías. Ahora sí, parábolas, Antiguo Testamento, menos profecías. Todo lo que está en la Biblia menos profecías. Teológico. Híjole, pues es que hay muchas cosas más que decir. No sé, hasta cuándo tenemos. Denme 10 minutos más. Porque todavía hay muchas cosas que decir. Esto, pues sí, se ve en varias reuniones. Ok, ¿cuáles son las partes de un sermón? Ya vimos qué tipos de sermones hay y cuáles son los subtipos. Usted ya pensó cuál quiere. Ahora, ¿cuáles son las partes de un sermón? De cualquiera, son las mismas partes. ¿Cuáles son las partes? Menos el narrativo. El narrativo es muy diferente. Todos los demás llevan el mismo bosquejo. ¿Cuáles son las partes de un sermón? Las partes de un sermón, lo primero, lectura bíblica. Es lo primero. Porque de usted de ahí parte. Aunque sea expositivo, usted dice, bueno, yo tengo que partir de un versículo.
la introducción. Pero la introducción no se hace al principio, la introducción es lo último que usted hace. Ya cuando está a punto de terminar su sermón, usted dice, voy a hacer la introducción del sermón. Siguiente. Es la frase, se llama frase transitoria. La frase transitoria es la que lo lleva de la introducción al cuerpo. Por ejemplo, usted dice, hermanos, buenas noches. En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes un tema muy importante. Quiero compartir con ustedes el tema de la segunda venida de Jesús. Estoy dando la introducción. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy complicados. Hemos visto las noticias últimamente, cómo está en el norte del país, en diferentes partes del mundo. La tierra anuncia que Jesús viene pronto. Es muy importante para nosotros prepararnos para la segunda venida de Jesús. Esa es la introducción. Y usted dice, permítanme, hermanos, compartir con ustedes este tema, frase, a través de 3 puntos. Quiero compartir con ustedes este sermón a través de 3 puntos. Esa es la frase. Usted le está diciendo a su auditorio que su sermón tiene tantos puntos. Puntos, no menos de 3, no más de 5. Un sermón, no menos de 3, no más de 5. Un sermón se predica 25 minutos, 30 minutos, no más de 40. Hay quienes se pasan hablando 1 hora, 1 hora y media. Ese ya no fue un sermón, ese ya fue un seminario. Pero un sermón, quien hace su bosquejo, no predica más de eso, no predica más de 30, 40 minutos. Quien trae un bosquejo, quien dedicó tiempo para realizar un bosquejo, quien bajó un sermón de internet, pues se le puede ir, porque como no es su bosquejo, no conoce el bosquejo, entonces usted empieza, todo lo que se le viene a la mente, usted lo empieza a decir, y ya se le fue el tiempo. Pero entonces un bosquejo, un sermón, no lleva menos de 3 puntos, porque no le alcanza, es muy poco para decir lo que quiere decir, pero no más de 5 puntos, porque su auditorio se va a cansar. Cuando usted dice la frase transitoria, hermanos, yo quiero compartir el tema en esta noche a través de 3 puntos. Automáticamente el cerebro del auditorio ya procesó que son 3 puntos. Pero si en el primer punto usted se tardó 15 minutos, usted le dice, hermano, punto número 1, las señales de la venida de Jesús. Y entonces usted se tarda 15 minutos en el primer punto, su auditorio dice, faltan 2, 15, otros 30 minutos. Oh. Usted ya lleva 30 minutos entre la introducción y el primer punto, y luego dice, o si usted dice son 5 puntos, hermano, y se tarda 15 minutos en el primer punto, y dice, 60 minutos vamos a estar aquí todavía. La frase transitoria es muy importante. 3 puntos mínimo, no más de 5 minutos. En cada punto usted le puede dedicar de 3 a 5 minutos a cada punto, que es a 5 minutos. Si son 3 puntos, son 20 minutos aproximadamente. Si son 5 puntos, pues son 30 minutos aproximadamente. ¿Y usted terminó su sermón? ¿Listo? La siguiente parte es el cuerpo. El cuerpo es el que ya lleva los puntos. Punto número 1, y en el punto número 1 usted tiene punto A y punto B. Punto número 2, usted tiene punto A, punto B y punto C. El punto número 3, usted lo subdivide en A y B y se acabó. Es el cuerpo, es el esqueleto. Ahorita usted tiene el esqueleto. La siguiente parte del sermón es la conclusión. Y la última parte del sermón es el llamado. Se ha dicho muchas veces que un sermón sin llamado no es un sermón. Usted tiene que hacer un llamado. Usted hace la conclusión. En la conclusión, ¿por qué la introducción se escribe al final? ¿Qué va a introducir si no tiene sermón? ¿Qué va a introducir? Cuando usted termina su sermón,
usted elabora la introducción y en la introducción usted dice lo que va a decir, pero sin decirlo. Porque si en la introducción usted dice ya el resumen de su sermón, ya no le ponen atención. Usted nada más dice, hermanos, yo voy a hablar en esta noche, en esta mañana, de la segunda venida de Jesús. Hermanos, yo voy a hablar de la fe, quiero compartir con ustedes el tema de la oración, quiero compartir con ustedes un versículo de la Biblia, vamos a leer este versículo. Es la introducción y usted les dice lo que va a decir, pero no les dice lo que va a decir. No lo dice. Y la conclusión es decirle a la iglesia, al auditorio, lo que dijo. En la conclusión. Y usted les dice, hermanos, a manera de conclusión, yo tengo una forma peculiar a partir de hoy, véanme. Cuando yo cierro mi Biblia, es porque yo estoy en la conclusión. Yo sé que mi sermón ya llegó a la conclusión. Yo cerré mi Biblia, porque si yo la mantengo abierta donde está mi sermón, yo me voy a seguir y seguir o me voy a perder. Yo cierro mi Biblia, para mí ya entré en la conclusión, la iglesia se da cuenta y dice, ya vamos a terminar. Yo cierro mi Biblia y doy la conclusión, hermanos. En esta noche nosotros hablamos de la segunda venida de Jesús. Y en esta noche nosotros hablamos de 3 puntos. Señales que se han cumplido y señales que faltan por cumplir. Esos fueron los 3 puntos. Y nos damos cuenta, hermanos, la importancia de prepararnos para la segunda venida de Jesús. Yo les acabo de decir lo que dije en media hora. Esa es la conclusión. Usted dice lo que dijo. Es el super resumen. Pero entonces no puede haber un sermón sin llamado y usted les dice, hermanos, ¿cuántos nos damos cuenta de la importancia de la segunda venida de Jesús? ¿A cuántos les gustaría prepararse para encontrarse con el Señor? ¿Les gustaría ponerse de pie al que le guste, al que le gustaría prepararse para encontrarse con el Señor? Y a través de una oración pedirle al Señor que nos ayude a prepararnos. ¿Les gustaría ponerse de pie, hermanos? ¿Cuántos quieren ponerse de pie? Y la iglesia se pone de pie. Hermanos, vamos a ver. Entonces tú hiciste un llamado. Tú invitaste a la gente. Hay ocasiones en las que si el tema o el momento lo amerita, entonces uno les dice, uno ve a la iglesia, ¿no? Y uno les dice, hermanos, ¿por qué no pasan aquí al frente? Los invito para que vengan. Y para que entonces los que quieran prepararse, acompáñenme aquí al frente para que hagamos juntos una oración. Y entonces la gente pasa. Es el llamado. ¿Sí? Nunca sabemos, eso nos lo han dicho, nunca sabemos si alguien de aquí al salir no llega a su casa. Y si tú no hiciste el llamado para que esa persona en su mente le entregara el corazón a Dios, pudo haber sido el último sermón en su vida. Tú predicaste, estuvo muy bonito el sermón, te preparaste 20, 30 días para preparar un sermón y lo expusiste y ya. Solo compartiste lo que tú aprendiste y ya. La persona se levanta y dice, qué bonito sermón, me gustó y ya. Pero no hubo una entrega a Dios. Para eso es el llamado. Esas son las partes del sermón. Así que en esta noche nosotros vimos a manera de introducción los 5 tipos de sermón, los 3 subtipos de sermón y las partes de un sermón. Yo traía más información, pero se va el tiempo. Déjenme terminar solamente leyéndoles algo. La homilética, que es el arte de preparar el sermón, hoy no vamos a aprender a preparar un sermón. Hoy solamente aprendimos o recordamos, quienes ya lo sabían, los tipos de sermón. Y aprendimos que la homilética es el arte de preparar un sermón. Hoy no llevamos herramientas a casa. No llevamos. Usted va a llegar a su casa y dice, ya voy a preparar un sermón textual. ¿Y cómo lo preparo? Pues, pastor Montoya, no, sí. Hoy no llevamos herramientas, pero
llevamos ya la base. Homilética es el arte de preparar un sermón, cualquier tipo. Y miren, la homilética es considerada como una ciencia o un arte de interpretar y comunicar fielmente la palabra de Dios, y que para este fin incluye también la organización y elaboración de un bosquejo que permita comunicar claramente el mensaje divino, de tal manera que llene la necesidad del público receptor, ya sea de conocer a Cristo como su Salvador o de recibir la enseñanza de exhortación, consolación y edificación. Esa es la homilética, el arte de transmitir la palabra de Dios de una manera clara y fiel. Cuando predicamos un sermón, no es lo que yo le entendí a la Biblia, es lo que con base en la investigación entendí que la Biblia dice esto, y quiero compartir con ustedes lo que la Biblia dice, no lo que yo entendí. Cuando leemos solamente la Biblia por encima, solo las páginas de manera superficial, podemos confundirnos en lo que dice la Biblia. Esta semana una persona me escribió, me dijo: pastor, encontré esto, y lo leí. De paso, tengan cuidado con lo que leen en internet. Me dijo: pastor, encontré esto, y es una página de una iglesia, y lo que se habla acerca de las joyas, los aretes y el atavío. Y entonces dice que las mujeres en el Antiguo Testamento se ataviaban, se ponían aretes, se adornaban y todas esas cosas. Y me dice: pastor, ¿por qué entonces a nosotros no nos dejan? Y yo le respondí y le dije: ¿quién escribió eso? Dijo: es que está en una página de una iglesia. Por eso, pero ¿quién escribió? No, es que no sé. Y le respondí. Y le dije: ¿cuántas fuentes consultó para llegar a esa conclusión? No sé, pastor. Le dije: entonces, si no sabes quién y no sabes cuántas fuentes consultó, no le hagas caso. Porque esa es una conclusión de una persona, no de una investigación. Y cuando ustedes leen algunas cosas en el internet, ustedes cuestionen, a partir de ahora cuestionen quién lo escribió, cuántas fuentes consultó, o es solamente la interpretación de una persona, o es el resultado de una investigación. Nosotros no debemos de forzar que la Biblia respalde lo que yo quiero decir o lo que yo entendí. Nosotros tenemos que poner nuestra mente en las manos de Dios y decir: Señor, yo quiero entender lo que tú quieres decir. Y la homilética nos lleva a eso, a decirle a la iglesia lo que Dios quiere decir, no lo que yo entendí, de una manera clara, fiel y organizada. ¿Listo? Así que, hermanos, pues que Dios les bendiga. Les invitamos para que en la siguiente ocasión, ya les estaremos avisando cuándo va a ser, podamos entonces reunirnos. Esto, hermanos, es con el fin, la Biblia dice, ir y predicar. Nosotros tenemos que predicar de una manera clara, fiel y organizada a todo el mundo, para que pueda cumplirse lo que dice Mateo 28. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una buena noche, un feliz sábado. Vamos a Hechos. Quiero terminar compartiendo con ustedes esto. La próxima que me toque compartir un sermón el sábado, porque los que van a hacer entre semanas solamente van a ser de homilética,
Sí, esa es la palabra. Palomita para el pastor. O pastor Tache, porque te faltó la frase transitoria. No nos dijiste cuántos puntos ibas a decir. Va a ser más nervioso los próximos sermones ahora. Hechos, capítulo 2, a partir del versículo 14. La Biblia dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, pues estos no están borrachos como vosotros suponéis, porque puesto que es la hora tercera del día. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. Y comenzó a predicar Pedro, un sermón textual, poderoso sermón textual. Dice la Biblia: Pedro se puso en pie y les dijo: escúchenme. Y les comenzó a predicar. Muy pronto, si Dios permite, usted se va a poner en pie aquí en este púlpito o en cualquier iglesia del distrito. Se va a poner en pie como Pedro y le va a decir a la iglesia: escúcheme. Y va a predicar su sermón textual. ¿Cuál es más? Expositivo, narrativo, inductivo o deductivo. Y con la ayuda de Dios vamos a predicar. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan un excelente